Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo capítulo 3 versículos 11 y 12. Leeremos la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, hablando aquí, Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Volvamos a leerlo para que veamos esto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias, Señor, por tener tu palabra para nuestra vida. Tu palabra es la que nos guía, la que nos dirige y la que nos enfoca, Señor, en lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Ayúdanos para que en esta hora nosotros, al oírla, al escucharla, podamos ser sensibles, Señor, a través de tu Espíritu, para que podamos entender, comprender y ser convencidos, Señor, para que la convicción de esta palabra pueda grabarse en nuestros corazones. Señor, gracias por lo que hoy recibiremos y gracias por lo que hoy nos hablarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy y usar como título la segunda mitad o la segunda parte del Pentecostés. Cuando me refiero a esto, me refiero en realidad a lo que sigue después de Pentecostés. Normalmente todos los cristianos creemos y pensamos que Pentecostés es como el final de las cosas, cuando en realidad Pentecostés es el comienzo de todo. Y lo que necesitamos entonces observar y ver es lo que la Escritura nos enseña. Yo quiero de alguna forma tratar con algo que quizás nunca dijimos en los últimos mensajes que hemos hablado, de lo que realmente significa ser guiado por el Espíritu. Cuando concluimos con el pensamiento de que la iglesia ha llegado a ser simplemente un lugar de actividades sociales, que la iglesia en general en el mundo entero está de una u otra manera en el negocio de los gimnasios, de las salas de juegos, de los salones de piscina y de todo tipo de cosas para de alguna manera entretener a la gente o hacer sentir bien a la gente. No digo que eso sea un pecado, pero desvía a la iglesia del propósito esencial, que es la vida espiritual. Los expertos religiosos, y cuando hablo de expertos religiosos es el pensamiento generalizado de muchos líderes, nos dicen que esa es la única manera para poder alcanzar a esta generación.
O sea, si no entretenemos a esta generación, nunca esta generación será alcanzada. Hace muchos años en la revista Paradise, que está en Estados Unidos y hace muchas encuestas, marca en realidad una encuesta muy especial y pone una historia, incluso aparte de la encuesta, pone una historia completa de dos predicadores en los barrios bajos de una de las ciudades más grandes en Estados Unidos. Y el enfoque de ellos para alcanzar a esos perdidos o a los que estaban sin Cristo era diferente totalmente a lo que cualquier creyente podría hacer. La historia estaba llena de fotos, llena de imágenes de los así llamados ministros de Cristo bebiendo cerveza, bebiendo vino, licor con aquellos que trataban de alcanzar. Cuando se les preguntó a ellos por qué hacían eso, es que la única manera de alcanzarlos era participando con ellos. Cuando vemos eso, entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dios ha pasado ya su juicio y Dios no está relacionado absolutamente con nada de esa necedad o de esa estupidez, por decirlo así. Dios no tiene nada que ver con ello. Hoy es muy común encontrar a hombres bajo la apariencia de reverendo, de pastor, de obispo, de padre, de evangelista, incitando incluso a desórdenes civiles en el nombre de la iglesia. Eso es una blasfemia. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha enviado a hacer. La iglesia primeramente no es un pueblo o no es un cuerpo político. La iglesia no puede ser usada por organizaciones políticas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Ser guiado entonces por el Espíritu parece necio a la mente carnal, porque es un hecho que esto causa inmediatamente la controversia entre la carne y el Espíritu. Entonces, por esta causa, la carne debe ser sometida al Espíritu. No es la carne la que debe gobernar al Espíritu, sino a la inversa. El Espíritu debe gobernar la carne. Cuando miramos en la historia bíblica, y por poner solamente algunos ejemplos, vemos a Sansón y su quijada, vemos a Sangar y su aguijada de buey. Hablo de la herramienta que utilizaron o el método que utilizaron para defenderse y destruir a sus enemigos. Vemos a David y una onda. Todo eso parece muy necio a los religiosos ortodoxos, pero Dios siempre toma las cosas necias para avergonzar lo sabio. Nosotros podemos utilizar muchas cosas para llevar el evangelio y sin duda nuestros esfuerzos estarán con el anhelo y el deseo de alcanzar a los perdidos. Pero debemos entender algo: sin el Espíritu de Dios nada sucederá. Si el Espíritu de Dios no está de por medio, hagamos lo que hagamos, realicemos lo que realicemos, reunamos lo que reunamos, logremos lo que logremos, nada funcionará. Solo a través del Espíritu Santo es como se puede alcanzar al perdido. Recordemos, anoche lo decíamos en uno de los versículos, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Si la iglesia, y hablo de la iglesia en general, pasara la mitad del tiempo que pasa buscando las cosas que hace hoy día o haciendo las cosas que hace hoy día, si pasara la mitad de ese tiempo en oración buscando ser conducida por el Espíritu Santo, si ese tiempo que pasa tratando de idear nuevos programas y métodos, esa iglesia se encontraría a sí misma en medio del más grande avivamiento del siglo. Y todos debemos ser muy honestos que la iglesia ora menos que nunca hoy. Y cuando hablo de iglesia hablo de usted y de mí. Hoy menos que nunca la iglesia está orando, y ese es uno de los problemas más grandes.
la mentalidad humana y la capacidad humana, que si bien es cierto Dios la ha dado y nos da la inteligencia y nos da la sabiduría para hacer muchas cosas, pero hemos dejado de lado lo más importante, la dirección del Espíritu. Si hiciéramos eso, si tomáramos la mitad del tiempo que tomamos para planificar, para crear programas o para hacer cosas en la misma iglesia, si lo tomáramos para orar, sin duda estaríamos viendo un tremendo avivamiento. Eso traería una revolución en nuestra manera de pensar. Porque estoy absolutamente seguro, y más que seguro, persuadido de que el Espíritu Santo nos guiaría en la dirección correcta y totalmente opuesta a la que hoy estamos yendo. O sea, su camino será de tremendas victorias. No estaríamos en derrota, sino que estaríamos en constantes victorias. No importa cuáles sean los enemigos a enfrentar y no importa cuántas dificultades vengan, el Señor nos llevaría de victoria en victoria. Nosotros, la iglesia, realmente necesitamos darnos cuenta de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, como dice la Escritura, a toda verdad. Y no meramente a la letra, sino a la realización completa, absolutamente completa de esa verdad. O sea, nos haría a nosotros mismos esa verdad a la cual nos guía. El problema de la iglesia hoy es que habla mucho de lo que aparentemente Dios puede hacer, pero no se ve reflejado en las vidas de aquellos que dicen que Dios hizo algo. O sea, en otras palabras, el testimonio de vida no existe. Dios no va a dar la revelación de sanidad divina como parte de la palabra de Dios tan solo porque está escrita, sino que Él hará de la sanidad divina una realidad en nuestra congregación. O sea, no es tan solo decir que Dios sana, sino que las sanidades se observarán, se verán, se vivirán, se experimentarán. Y eso es uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia cristiana. Se habla mucho de poder, se habla mucho de unción, se habla mucho de autoridad, se habla mucho de milagros, se habla mucho de sanidad, pero no se ve reflejado en la realidad de la vivencia de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo no tan solo será nuestro ayudador cuando oramos, pero también hará que oremos por las cosas que están en la voluntad de Dios. Seamos honestos, cuando oramos por nosotros, oramos por nuestras necesidades, oramos por nuestros problemas, por nuestras dificultades, oramos para que el Señor nos ayude, para que Él nos oriente en nuestra vida, qué hacer con este negocio o el otro, qué hacer con lo que es el trabajo, la familia, y oramos para pedirle a Dios que nos ayude en eso, pero nunca oramos para pedirle a Dios que nos muestre su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos que Él nos ayude a nuestra manera o a nuestra forma de pensar, pero no le preguntamos a Dios si Él quiere que hagamos esto o aquello. Él nos ungirá no solamente para predicar el evangelio, sino que nos ungirá también para ministrar el espíritu de este evangelio. Hoy más que nunca necesitamos entender esta realidad. Pablo dice que este evangelio no es predicado en palabras solamente, sino en poder y demostración del Espíritu. Esto es como decir, dejemos de hablar y hagamos más. Somos mucha boca y poca acción. La iglesia cristiana hoy se llena la boca hablando de grandes cosas y no ha logrado hacer absolutamente nada
Dios desea que nosotros entendamos que este evangelio no es tan solo predicado en palabras, sino también en poder y demostración del Espíritu. El Espíritu Santo, siendo el mismo Espíritu de vida, y si se le permite al Espíritu Santo que tenga el control total de nuestra vida, hará entonces que la iglesia llegue a ser algo vivo y será mucho más emocionante que cualquier diversión de este mundo, la cual el mundo pueda ofrecer. Piensen esto por un momento. Si le permitimos al Espíritu Santo de Dios tomar el control absoluto de nuestra vida, hará que cada asistencia al culto sea emocionante. Y será mucho más emocionante que cualquier cosa que el mundo nos dé. Se habla mucho hoy cómo la iglesia está perdiendo a sus jóvenes. Días atrás hablaba, no recuerdo qué día, un hermano me decía: pastor, pasé por tal iglesia y la verdad me encontré observando hacia adentro, miré un poco, solo ancianos. Gente de 70, 80 años y unos 6 ancianos dentro de esa iglesia, y no había ni un solo joven, nadie, ningún joven. Y él me pregunta: ¿y por qué es eso? Porque la iglesia ha perdido su emocionalidad. No hablo de la emoción humana. En otras palabras, la iglesia hoy día no está siendo guiada por el Espíritu. Y no es emocionante ir a la iglesia. La gente encuentra tedioso ir a la iglesia, aburrido ir a la iglesia. No se siente bien en la iglesia. Algunos van por cumplir, porque no se sienten bien. Entonces se habla mucho de que estamos perdiendo a los jóvenes. Y la respuesta a esto es sencilla. Dios ha hecho que sea emocionante el ser joven. Y la iglesia simplemente ha perdido la capacidad para emocionar. Todos fuimos jóvenes, al menos, bueno, hay jóvenes aquí todavía, ¿no? Pero todos los que ya están de mi edad, doblando ya el medio siglo, cuando fuimos jóvenes era emocionante. Las locuras que hacíamos. Nos colgábamos de los árboles, nos lanzábamos de alturas al río. Nos echábamos a correr de las montañas hacia abajo. Jugábamos a la pelota descalzos. Hermano, era emocionante. Y llegábamos muertos de cansados en la noche a la casa, y al otro día nos levantábamos con las mismas ganas de seguir haciendo locuras. Era emocionante. Si usted no fue joven, lo lamento. Pero era emocionante. Y en ese sentido, entonces, cada uno de nosotros debemos entender que el evangelio en sí es emocionante. Si nosotros mismos rendimos nuestras vidas al Espíritu de Dios y le permitimos ser el medio para limpiar al leproso, sanar al enfermo, levantar al muerto, entonces nuestra concurrencia más grande serán jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque todo su ser será desafiado por Dios, porque es emocionante ver el poder de Dios actuar en las vidas de hombres y mujeres. Recordemos algo. La mujer en el libro de Reyes, quien pierde a sus hijos dándoselos a los acreedores porque no podía pagar las cuentas o las deudas que su marido había dejado, que había fallecido. Esa historia es un tipo de la iglesia con la que tratamos ahora. Ella clamó al profeta, quien es un tipo de Dios, y el profeta hizo la pregunta: ¿qué te ocurre? Ella dijo: los acreedores han venido y ellos van a tomar a mis hijos.
el profeta le dice: declárame, ¿qué tienes en casa? Ella dijo: tengo un poco de aceite. Tengo un poco de aceite. Esta es la condición en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los lugares. Tenemos un poco de aceite. El Espíritu Santo, hermano querido, quiere obrar en nuestra vida, pero no es suficiente para poder pagar las deudas que tenemos. Y no hablo de dinero, quiero que entienda esto. No es suficiente ese espíritu que está en nosotros para poder cancelar o pagar las deudas. El profeta, ¿qué es lo que hace aquí? Trataré de explicárselo. Le dice a la mujer que traiga a sus hijos y tomen todas las vasijas prestadas que puedan reunir y le pidan a los vecinos todas las que más puedan. Entonces ella y los muchachos trajeron las vasijas a su casa y comenzaron a llenarlas. Para acortar la historia, usted y yo sabemos el resto de la historia de lo que pasó allí. Dice que todas las vasijas que consiguieron fueron llenadas con ese poco de aceite. Tú y yo pensamos a veces que lo que tenemos es insuficiente y pasamos la vida pidiéndole más al Señor. Señor, ayúdame, guárdame, cúbreme, Señor, protégeme, Señor, ayúdame, Señor, no estoy bien, Señor, estoy complicado, Señor, ay, qué cosa difícil, que la lucha, que la presión, que la dificultad, que el diablo me aplasta, Señor, ayúdame. Y estamos pidiendo constantemente que Él nos ayude porque no entendemos lo que tenemos en nuestra vida. Esa mujer con un poco de aceite, el profeta le muestra que con ese poco podía hacer mucho. ¿Cómo termina esta historia? Dice que ellos llenaron todas las vasijas que pidieron prestadas. Cuando se llenaba una, ponían otra, y así sucesivamente hasta que terminaron de llenar todas las que habían pedido prestadas. O sea, todo se abasteció allí. Ellos no derrocharon absolutamente nada. Ella llenó las vasijas y luego de eso tomó las vasijas, vendió aceite para pagar las cuentas y guardó el resto para vivir. O sea, la iglesia debe a esta generación todos los grandes beneficios del evangelio. La iglesia que hoy usted asiste, la iglesia a la cual usted se congrega, le está debiendo al mundo, a esta generación, todos los grandes beneficios del evangelio. Y esos acreedores, el mundo está tocando a la puerta de la iglesia diciendo que le debemos. Y usted dice: ¿pero qué le debemos? Le debemos la sanidad, le debemos la liberación, le debemos la salvación. Y no se le estamos dando. No le estamos entregando sanidad a esta sociedad, a este mundo. Ni les estamos entregando liberación, ni les estamos dando salvación. Estamos en deuda. Recuerde lo que Pablo dice y expone en una de sus cartas. Pablo dice de esta manera: soy deudor a todos los hombres. Y a menos que paguemos, hermano querido, nuestras deudas, continuaremos perdiendo nuestra juventud. Continuaremos perdiendo aquellos que tienen el vigor, la energía, la fuerza para llevar adelante este evangelio. La respuesta a este problema de esta deuda, hermano querido, se encuentra en la historia de la mujer. Necesitamos poner las vasijas de la iglesia en la casa y permanecer ahí hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, necesitamos venir a la casa de Dios y llenar las vasijas, una tras otra. Pero ¿cuál es nuestro problema? El tiempo.
Venimos al altar, empezamos a orar y algo comienza a suceder y alguien se cansó, estuvo mucho de pie, ya no puede aguantar más, se va a sentar, se va atrás y luego no hay a la hora que termine el culto para irse, porque hay que irse. El estómago comienza a llamar y disculpa que lo diga así, el sonido estomacal es increíble y el hambre y parece que es más fuerte que nunca. Y queremos irnos de la casa de Dios y nunca somos llenos. Permanecer ahí hasta que seamos llenos del Espíritu. Hasta que tengamos suficiente, no solamente para pagar nuestras deudas, pero suficiente para mantener una vida plena y llena del Espíritu Santo para enfrentar las diferentes circunstancias que la vida nos presente. Usted y yo tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En realidad, sobre esta tierra nosotros somos el cuerpo de Cristo y es ese cuerpo la más grande posesión que Dios tiene, y es el aceite que representa al Espíritu Santo lo que necesitamos en nuestra vida. Recuerda lo que Pablo decía, lo he dicho varias veces: este tesoro es puesto en vasos de barro. Tú y yo somos ese vaso de barro, insignificante, sin gran valor, pero cuando ese espíritu llega a tu vida, tú cobras un valor impresionante. Esto siempre ha sido así. Desde la primera mención de la casa de Dios en Génesis, cuando fue nombrada así por Jacob cuando huía de Saúl, ¿usted recuerda eso? Hasta este día actual, el Espíritu Santo siempre ha sido y será la línea de vida. No hay otra manera. No hay otra forma de vida para la iglesia. No hay otra forma de vida para el creyente. Solo es a través del Espíritu de Dios. Cuando Jacob estaba allí, se da cuenta del lugar donde estaba. Él dice que no era otra cosa sino la casa de Dios y puerta del cielo. Jacob inmediatamente dice que vertió el aceite sobre la roca. ¿Qué nos dice eso? Que sin el Espíritu no somos nada. A menos que seamos guiados por el Espíritu, después de que Él viene sobre nuestra vida, a menos que le permitamos al Espíritu gobernar toda nuestra vida, porque si no lo hacemos, fallaremos completamente en el plan y propósito de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice allí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11, le habla de esta manera, dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, él concluye ese sermón con esas palabras: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Cuando Pablo habla del Espíritu de Dios, entonces habla de que tenemos la mente de Cristo. Entonces ser lleno del Espíritu es tener esa mente de Cristo. Imagínate pensar como Cristo. Que Dios nos ayude, hermano querido, a usar lo que Dios nos ha entregado, que es el Espíritu de Dios, o mejor dicho, que Dios nos ayude para ser usados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted que no hay ninguna cosa que Jesús haya hecho mientras estaba sobre esta tierra que no pueda ser hecha por la iglesia que es guiada y facultada por el Espíritu? Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús realizó estando Él sobre esta tierra, siendo guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, todo eso lo puede hacer la iglesia que sin duda ha sido facultada por el Espíritu Santo y llena por el Espíritu para hacer la obra del Señor. Más aún, las palabras de Cristo son muy claras. Dice: mayores cosas que estas haréis. Él le abrió los ojos al ciego.
también podemos nosotros hacerlo. Él sanó al leproso, también la iglesia lo puede hacer. Él levantó al muerto, nosotros la iglesia también lo podemos hacer, porque la Biblia dice y lo señala claramente que Él fue en el poder del Espíritu. Cuando tú lees en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38, cuando lees allí, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos o poseídos por el diablo. Jesús vino en el poder del Espíritu. Y ese espíritu que Jesús tenía es el mismo que tú y yo tenemos hoy. En Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, aleluya, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Yo te pregunto, ¿qué espíritu tienes tú? Este mismo espíritu que ungió al Señor Jesús está en nuestra vida para ungirnos de la misma manera. Nuevamente en Lucas capítulo 4 versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, escucha bien, y de allí se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esto es suficiente. Estas citas bíblicas creo que son suficientes para convencernos que lo que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta entonces, ¿qué hará la iglesia? ¿Se dejará guiar por el Espíritu? Esto es dado a la iglesia en la actualidad. Y si nos volvemos a la voluntad de Dios y al mismo tiempo nosotros nos valemos del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe, haremos lo que Él hizo. Realizaremos lo que Él realizó, y nuevamente el mundo volverá y tendrá una nueva mirada de la iglesia de Jesucristo, y verá una iglesia poderosa, verá una iglesia gloriosa, verá una iglesia llena del Espíritu, verá una iglesia en donde el alcohólico entrará y se irá sobrio y sano y libre de su esclavitud del vicio. Vendrá el drogadicto y el drogadicto será libertado. Vendrá el enfermo y será sanado. Vendrá el hombre totalmente en pecado y será limpio por la sangre de Cristo. Esa iglesia impactará este mundo. Así que la respuesta a todo es ser guiado por el Espíritu. Por eso fue dado el Pentecostés. Para eso, para que la iglesia fuera guiada por el Espíritu. Por eso Pablo enfatizaba y decía: no es tan solo predicado el evangelio en palabras. Es lindo, hermosa palabra, y lo he oído de ustedes. Hermosa palabra, linda palabra, pastor, maravillosa palabra. Qué linda la palabra, qué hermosa la palabra. ¿Y qué hay más? No es tan solo por palabras que se predica el evangelio, es con hechos. Es en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Así que la respuesta a todo es ser guiado por el Espíritu. Entonces el Pentecostés fue dado para esto. Pero hay una segunda parte. Una parte que quizás nadie analiza, una parte que quizás nadie la ve, una parte que quizás nadie la entiende. Ese es el mensaje con el cual realmente vamos a tratar hoy. Tal como lo dice en Mateo capítulo 3 versículo 11 y 12 que leíamos. Juan hablando y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él dice: él
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y agrega Juan, su aventador está en su mano y limpiará la era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sabes cuál es el próximo movimiento de Dios? Será un movimiento de santidad que limpiará la iglesia de todas esas cosas de que hemos estado hablando en toda esta serie. De todas esas cosas que se ha permitido entrar porque la iglesia ha perdido la capacidad de ser guiada por el Espíritu. Si hemos experimentado realmente un derramar del Espíritu, un fluir del Espíritu Santo, entonces es un hecho que ha habido una conmoción entre la gente de todas las ideas o pensamientos, y hemos persuadido a través de ese mover de Dios a muchas personas de que el Señor quiere obrar a través de ellos. Hemos visto entonces el Espíritu de Dios derramarse sobre toda carne. Pero si eso ha sucedido y si eso ha ocurrido, ahora experimentaremos la segunda parte de esa promesa de Pentecostés. No mucha gente quiere hablar de esto porque si creemos que el derramamiento es lo más importante, debemos entender que siempre Dios derrama algo con un propósito. Y en este sentido entonces debemos creer con toda seguridad que el resto de la promesa que Dios ha entregado vendrá. Justo después de la promesa del derramamiento viene la promesa de limpieza. Y eso lo vemos reflejado en la iglesia primitiva. Es nuestro ejemplo o nuestra forma de ver cómo Dios actúa. Lo que está sucediendo hoy dentro de la obra de Dios quizás debe ser maravilloso a nuestra vista y nos emociona ver cómo Dios obra y cómo Dios toca y cómo Dios restaura y cómo Dios llena con su espíritu. Pero también estamos viendo en forma general, global, a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica en todo el mundo, y estamos viendo ministros grandes y pequeños o menores, como podríamos llamarle, descubiertos en adulterio, descubiertos en fornicaciones, en estafas, en fraudes y cosas peores. Y para muchos de la iglesia es un tiempo de tristeza, pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo, debería ser un tiempo de regocijo. Porque estamos entrando en la segunda fase de este gran derramamiento del Espíritu Santo. Dios sabe, y yo sé que es el tiempo para esto. Este derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia tiene dos fases. La primera es llenar a la iglesia del Espíritu Santo y luego es limpiarla de todo lo que no es de Dios. Juan dice, Él limpiará su era. O sea, nuestro Señor va para librar a su iglesia verdadera de todo lo que es falso y corrupto dentro de ella. No podemos esquivar el asunto. Dios lo que va a hacer es sondear a su iglesia. Y no importa lo que el evangelista de la televisión te diga, no importa lo que escuches en internet, en YouTube, o los predicadores que estés oyendo, no importa lo que ellos te digan.
el hombre que señala las falsedades bajo la autoridad de Dios es simplemente un criticón, un hablador, y en realidad no está entendiendo nada. Aquí Dios no nos está llamando para decirle a la gente que todo le irá bien. Aquí nos está llamando para decirle a la gente que lo primero que debe haber es arrepentimiento. Si Dios ha tocado tu vida con el Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es limpiar tu vida para que Dios siga fluyendo, para que eso no se estanque, para que eso no se detenga, y para que cuando vengan las luchas y las pruebas, el Espíritu te lleve adelante a pesar de todo lo difícil que sea. En el texto de Mateo encontramos ahí que predice que Cristo va a hacer algo con esa cosecha reunida por el Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que la red, cuando es lanzada al mar, recoge de todo tipo de peces. La ilustración está, por supuesto, también en la Biblia. Toda especie será recogida por esa gran red. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, muchos llegarán, todo tipo de personas, desde los más corruptos a los más buenos que podamos imaginar, o desde los más buenos hasta los más corruptos. La red recoge mucho, y el Espíritu Santo va a soplar sobre la iglesia, no simplemente para bautizar, sino también para limpiar y purificar. Si usted alguna vez fue o tuvo algún familiar campesino, yo los tuve, muchos, nací en el campo, y yo veía en el campo de mi abuelo cómo ellos limpiaban el trigo. En ese entonces sin máquinas, sino a mano, tal como se hacía en el tiempo pasado. Esa gente aventaba el trigo. Tenían una lona, recuerdo, hecha de sacos abajo, y allí ponían el trigo, y tenían una gran pila de trigo allí. Y dos hombres tenían un abanico, voy a llamarle así para que se entienda, para soplar, muy grande. Y constantemente estaban moviendo ese abanico, creando una brisa algo fuerte para que de alguna manera el trigo fuera alcanzado. Y otro hombre metía una horquilla en ese trigo y lo lanzaba alto, muy alto al aire. Y al caer, lógicamente, mientras caía el ventilador o eso que soplaba, agarraba la paja y la sacaba. Y el producto más pesado, que por supuesto era el trigo, caía a esa lona y la paja volaba. La palabra de Dios dice: su aventador está en su mano. Y ese aventador es el Espíritu Santo. Él ha usado al Espíritu como un consolador, como un bautizador, y ahora Él usará al Espíritu como un separador. Por eso tú ves a la iglesia evangélica cristiana hoy que tienen santos o sendos cultos, no sé cuál es la palabra correcta ahí, tremendos cultos de avivamiento. Danzan, hablan lenguas, tienen una fiesta espiritual, y cuando eso termina, tú ves a esa gente, no en su mayoría, pero sí en una gran parte, viviendo vidas pecaminosas. Viven una religión solamente de apariencia. Y ahí es donde Dios dice, o Jesús decía: a este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces aquí debemos entender que Dios usará al Espíritu Santo para separar la paja del trigo. Y usted dice: pastor, es que eso es muy complicado. Sí, no es complicado, es lo que Dios hará. Muchos de nosotros sentimos la brisa de esa limpieza final,
Y yo te estoy diciendo que es Él quien lo hará, no nosotros. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, porque los discípulos, recuerde usted que en una oportunidad le preguntan: ¿qué haremos? ¿Sacaremos la cizaña del trigo? No, déjenlo ahí. Llegará el momento, llegará el tiempo en que el Señor sacará la cizaña del trigo. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. No es usted, no soy yo. Por eso tú estás viendo hoy día una cantidad enorme de predicadores, y es lastimoso, pastores, líderes en falta, en pecado, en adulterio, fornicación, una cantidad de situaciones increíbles. Y uno dice: ¿pero qué está pasando en la iglesia? Está pasando lo que la Biblia dice, la segunda parte de Pentecostés. Dios está limpiando su era. No nos podemos dejar engañar. Jesús ha estado mirando la cosecha. Él sabe que no todos los que claman al Señor son hijos de Él. ¿Recuerdas las palabras de Jesús cuando Él dice: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios? Hay muchos que no son parte de esa casa legítimamente. Están aquellos en la cosecha que deben ser expuestos por lo que son solo paja. Vuelvo a insistirte, no soy yo el que defino eso. Es Dios a través de su Espíritu. Y escúchame bien, todo eso está marcado en el inicio de la iglesia primitiva, después de Pentecostés. Tú lo ves, porque pensemos un poco. Si Pentecostés vino, llenó a la iglesia primitiva del Espíritu Santo, se supone que no debiera haber habido ningún tipo de pecado, maldad o transgresión en esa iglesia, porque estaba llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? La iglesia primitiva, aparece allí un tal Ananías y una Zafira, los cuales trataron de engañar al Espíritu Santo y cayeron muertos allí. Ellos eran paja, no eran verdaderos. Juan también escribe por allí y dice de algunos, dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no se hubieran ido. Cuando el Espíritu Santo sopló en ellos, en Ananías y Zafira, murieron. Sabes, hermano querido, hemos tenido, quizás, y lo digo así, hemos tenido la pérdida del verdadero evangelista. Ese evangelista que de alguna manera venía a la iglesia a ministrar, quien podía ser esa herramienta del Espíritu Santo para escudriñar, para probar el cuerpo, para descubrir esa paja que estaba ahí y que impedía la corriente del Espíritu Santo. Hasta ahora, Dios ha permitido, y el Espíritu Santo ha permitido, que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Él ha permitido que la cosecha mezclada se acumule en su era. Quiero que me sigas en esto. Pero su horquilla está para ser introducida en cada grupo de creyentes, en cada congregación. Si su horquilla aún no te ha atravesado, te atravesará. Él vendrá a limpiar su era. Es su era, no la mía ni la tuya. Es su era. Y esa horquilla también va a ser introducida en esta congregación. Hemos estado en un derramamiento del Espíritu. Hemos estado en un fluir del Espíritu. Hemos visto domingo tras domingo cómo Dios ha fluido y ha tocado y ha llenado y ha bautizado en el Espíritu Santo. Y Dios ha estado obrando. Escúchame bien, hemos estado en eso. Pero ahora está viniendo un desarraigar por el mismo Espíritu Santo, que va a desarraigar a aquellos que no son de Él. El mismo Espíritu Santo que levantó a Dorcas de los muertos, increíble. El mismo Espíritu Santo mató a Ananías y Zafira. Entendamos esto. Los carnales, y suena feo, pero es la verdad, los carnales, los de doble ánimo, serán purgados.
Habrá un día final de separación entre ovejas y cabritos, pero escúcheme bien, una línea clara de demarcación vendrá, porque Dios limpiará su era. La purga de la cosecha viene antes que se reúna la cosecha en el granero. No creas que el Señor va a hacerlo cuando suene la trompeta. Él va a preparar a su pueblo, a su iglesia, antes de eso. La iglesia será limpia. ¿Cómo crees tú que vendrá el último avivamiento tan grande en este mundo para que la trompeta suene? Dios tiene que limpiar su iglesia. Más aún, veamos lo que Pedro dice, primera de Pedro 4:17. Usted lo ha leído un montón de veces. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? He viajado por muchas ciudades de mi país y también fuera de él, y he mirado con mucho asombro cómo se reúnen. He visto desde un grupo reducido y pequeño en congregaciones hasta miles de personas en grandes congregaciones. Recuerdo el 2008, un día domingo, le prediqué a 20,000 personas en ese día domingo. 4 cultos de 5,000 personas cada culto. Impresionante. Entonces el llamado a que se reúnan en el nombre de Jesús, que sean reunidos en amor. Y allí llega de toda clase social, y llegan con diferentes pensamientos religiosos, por decirlo así. Y tú los ves llegar, y los ves con un amor tan abarcador, tan grande, tan emocionante, que tú no osarías ni siquiera hablar en contra de ello, porque no es falso según lo que tú ves, porque se aman, se quieren, son afectivos, hablan en lenguas, se abrazan unos a otros, y increíble, nada más importaba. Recuerda esto, cuando la cosecha del evangelio alcanzó a Hollywood, porque lo hizo, todos los cineastas o los grandes como actores, muchos de ellos decían tener a Cristo en sus corazones. Cantantes decían tener a Cristo en sus corazones. Músicos decían tener a Cristo en sus corazones. Hasta en la política había gente que tenía a Cristo en sus corazones. Era interminable. Nadie puede negar los afectos o los efectos, de la cosecha. Nadie puede negar que Dios estaba alcanzando a miles de personas. Un día me preguntaba un hermano por un cierto actor de Hollywood, me decía: mire, pastor, lo que me llegó, este se convirtió. Y yo lo miré y le dije: no sé. Pero ¿cómo usted desconfía de esto? Es que mientras no vea su fruto no puedo decir si se convirtió o no. Jesús fue práctico. No es lo que yo digo, no es lo que usted dice, no es lo que usted habla, es lo que usted vive. Jesús dijo: para que no hayan problemas, no importa que sepas mucha teología, no importa que conozcas muchos de la Biblia, no importa que tengas las respuestas a todo, no importa. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. No se puede imitar el fruto del Espíritu. Tú no puedes imitar la paciencia, tú no puedes imitar la bondad, tú no puedes imitar el amor, no puedes imitar eso, no se puede imitar. Porque el hombre que no es amoroso nunca será amoroso. Necesita a Cristo, que es amor, para que pueda cambiar el corazón de ese hombre y de esa mujer. Entonces, cuando vemos todo eso, el impacto que provoca el evangelio en muchas personas, y pensamos que todos los que dicen ser cristianos lo son, nos equivocamos. La cosecha no simplemente es colocada en todo lugar del mundo. No es así. Lastimosamente hay paja en medio de ella. Y la paja no puede y no será permitida que permanezca en la cosecha.
llega un momento en que hay que separarla. El propietario de esa cosecha debe venir y separar lo real de lo que no es real. Hay una abundancia de lo que es irreal, como fue por supuesto con Elías y los Baales en el Monte Carmelo. Usted recuerda esa historia. Elías dice que el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. Si Dios es Dios, vayan con él. Pero si Baal es Dios, síganlo. Pero no pueden seguir a ambos. La pregunta entonces aquí es: ¿qué debe ser quitado? De acuerdo al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 40 y 41, parafraseando este versículo, tomando algunas frases de allí: toda mentira, todo robo, todo adulterio, toda fornicación, todo chisme, todo odio, todo lo que ofende debe ser quitado. Todo lo que no es verdad, lo que los hombres han permitido entrar en sus vidas, que contradice las grandes verdades de la Biblia, eso tiene que salir. Yo estoy seguro, hermano, que la purificación ha comenzado ya, que viene un avivamiento de santidad, y esto está en camino. Por eso es que el Espíritu Santo ha empezado a tratar con nuestras vidas, a ministrar nuestros corazones, a prepararnos para ello, para que ninguno de nosotros pueda ser sorprendido o nos tome por sorpresa. Y el Espíritu Santo comienza a reprender la corrupción en nuestra vida, y todo compromiso mundano comienza a eliminarlo. Nosotros seremos testigos de un nuevo tipo de convertidos, y tiene que ser así. Nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos confrontarán una generación donde habrá un odio por Dios igual que en los días de Noé. Los homosexuales vagabundearán nuestras calles golpeando a hombres como en los días de Noé. Pero la Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Pero para ello se necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Déjame cerrar con este mensaje. Dios ha comenzado a limpiar esa cosecha. Es el comienzo, y continuará hasta que toda la cizaña sea quitada y todo lo que se presenta a Dios sea puro y santo. Cuando la novia de Cristo sea presentada al Hijo de Dios, será una virgen casta, una virgen pura. Lo que la novia cree, sin duda, es tremendamente importante. La forma en que ella vive es importante. Ha comenzado la gran obra de purificar. La segunda parte y final, por supuesto, de Pentecostés ha comenzado. Y Dios ha puesto la mano e introduce su horquilla en cada grupo de creyentes, en cada iglesia, en cada congregación. Y lo que es paja será echado fuera antes que la cosecha final del rapto de la iglesia tenga lugar. Nos movemos hacia eso, y lo estamos haciendo muy rápidamente. Creo que hemos llegado al fin del siglo, y pienso que el fin de este periodo de 2 días, también como lo llama la Biblia en un pasaje de la Biblia, que terminó por supuesto en el Calvario, hasta hoy han pasado ya más de 2000 años. Quizás pueda haber una diferencia calendaria, no podemos equivocarnos en unos años, claro que sí.
Pero creo que esto marca el comienzo del gran milenio, cuando Cristo y su iglesia gobernarán sobre esta tierra. Yo puedo decirte en esta mañana que los que son gobernados por el Espíritu son los únicos que gobernarán con Él en el reino milenial. Si Cristo no puede gobernarnos, si Cristo no puede controlarnos ahora en este tiempo, no podremos gobernar con Él sobre ese trono en la eternidad. Por lo tanto, la segunda mitad y final de Pentecostés ya ha comenzado. La purificación de esa cosecha, todo lo que no es verdadero será descubierto, y Dios tratará con esto en los momentos finales de esta edad. Antes que Jesús venga por los suyos, el Señor tratará fuertemente con su iglesia para limpiarla. Como predicador del evangelio, tú y yo debemos tener el coraje para probar ese cuerpo de creyentes, para hacer esa horquilla en las manos del Espíritu Santo, para excavar en la cosecha y exponerlo con respecto a si es verdadero o es falso. No tienes que tener temor a que la gente diga: no, yo no voy más a esa iglesia, son muy duros, no tienen amor. Muchos en aquel día llorarán y sufrirán, porque hicieron caso a palabras aduladoras, a palabras supuestamente amorosas, que en realidad no tenían ninguna finalidad de salvarles, sino simplemente de engañarles. Antes que podamos arar en la cosecha, tienes que permitir que el Espíritu Santo sople sobre tu propia vida. Y debemos pedirle ayuda a Dios para que Él nos guíe y nos dirija, y podamos nosotros ser los primeros que comencemos a limpiar nuestra vida para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Hoy más que nunca la iglesia del Señor necesita hacerlo. Tú y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo está trabajando y tratando con nosotros, y muchos de ustedes han sido llenos del Espíritu Santo, y ahora es el momento en donde usted y yo debemos entonces ponernos en las manos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos de Dios, y necesitamos que ese Espíritu nos guíe, nos dirija, porque lo que Dios hará es lo que su palabra nos muestra, tal como lo hizo con la iglesia primitiva. Desde Pentecostés en adelante, Dios siempre limpió su era. Hoy Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. No importa quién creas que eres, tú y yo necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos guíe y nos limpie de toda maldad. Ponte de pie, por favor, iglesia. Ponte de pie. Padre, al terminar y concluir esta serie de mensajes del Espíritu Santo, hemos ido profundizando cada vez más, Señor, a través de tu palabra, y nos damos cuenta cuán lejos estamos de tu propósito. Sé que quizás no todos entenderán completamente lo que tú nos has hablado, pero tu Espíritu, Señor, será el que revelará y hará entender y conocer la verdad de esta palabra. Y más allá, Señor, de tenerla como un conocimiento, debe ser revelada para vivirla, para experimentarla. Señor, en esta mañana, al orar, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, y que podamos a través de tu palabra y tu Espíritu ser confrontados, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos para
sujetarnos a tu voluntad. Ayúdanos para permitirle al Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y que nos dirija. Que se rompa toda atadura y toda ligadura. Que se rompa todo obstáculo. Somos, Señor, tu cosecha. Estamos sembrados, Señor, en tu era. Y tú eres el propietario de esta siembra. Y tú quieres que esta cosecha sea buena. Y tú enviarás, Señor, a tu Espíritu para limpiar nuestra vida, para que el fruto, Señor, sea mostrado, y para que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, podamos ser el ejemplo para otros que necesitan salvación. No tan solo predicaremos tu evangelio con palabra, sino con hechos, con poder y con milagros. Padre, ayúdanos para que en esta mañana cada uno de nosotros podamos tomar, Señor, la responsabilidad de ser llenos del Espíritu y de ser limpios a través de Él en todo lo que hoy no es tuyo. Padre, nos ponemos en tus manos. Guíanos, dirígenos. Rompe toda atadura y ligadura y haznos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.